Bueno, en el siguiente video vamos a explicar cómo hallar una base de un subespacio vectorial. En el video anterior estuvimos analizando si un conjunto era base de un espacio vectorial. Ahora lo que vamos a buscar es, dado un subespacio, vamos a buscar su base, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos ejemplos y voy a ir explicando. El primero que les propongo consiste en hallar una base del subespacio S que corresponde a R2, donde nos presenta la siguiente ecuación: 2x1 más x sub 2 igual a 0, y nos pide encontrar su dimensión. Entonces, para poder hallar una base de este subespacio, debemos primero ver qué forma tiene ese subespacio, qué representa ese subespacio. Entonces, para poder observar eso, vamos a partir de la ecuación que tenemos acá en el subespacio S, escribir una variable en función de las otras para ver qué forma tienen los puntos de este subespacio. Entonces, despejamos a partir de esta ecuación. En este caso yo despejé la variable x sub 2 en función de x1. Entonces vemos que los puntos son de la siguiente forma: x sub 1 menos 2x sub, es x sub 1, donde x sub 1 es un número real. Bueno, sacando factor común, digamos, de ese x sub 1, obtenemos esta situación. Entonces vemos que esto, en definitiva, representa una recta de R2, generada por el vector 1 menos 2. Entonces, acabamos de ver que, bueno, la recta puede presentar esta ecuación, ¿no? X igual a t por el vector director, que en este caso escribimos el vector 1 menos 2, y ahí tenemos la ecuación vectorial de esa recta, que es el subespacio S, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar una base de ese subespacio, de esa recta de R2, bueno, una base puede ser el mismo vector director o un múltiplo de ese, ¿sí? Yo acá tomé exactamente el mismo vector director como vector de base, ¿no? Y se observa que ese vector es linealmente independiente, tengo uno solo, y que genera todo el subespacio S, es decir, está generando ese vector todos los puntos de esa recta. Y la dimensión de ese subespacio es 1. Bueno, acá gráficamente les muestro, ¿no?, cómo este es el vector director, que sería el vector 1 menos 2, y estaría generando, con combinaciones lineales con ese único vector, estaríamos generando todos los puntos de esa recta, ¿sí? Bien. El próximo ejemplo dice hallar una base del subespacio S, donde ahora el subespacio tiene este formato. Ahora estamos en el espacio vectorial R3. Y nos pide también su dimensión. Entonces, fíjense, si uno observa ese subespacio S, que está representado por esta ecuación, es la ecuación de un plano, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que observar para poder hallar una base de ese subespacio es cuáles serían los vectores que generan ese plano, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es, a partir de la ecuación del plano, despejar una de las variables en función de las otras. Yo acá despejé la variable x sub 3 en función de las otras dos. Entonces, los puntos de ese subespacio tienen este formato. X1 puede ser cualquier real, x sub 2 puede ser cualquier real. Ahora x sub 3 tiene esta forma, que es el despeje que salió de acá. Descomponiendo este vector, es decir, escribiéndolo como la suma de dos vectores, donde sacamos factor común x sub 1 y x sub 2, obtenemos esta situación. Entonces acá se observa que esto es la ecuación de un plano que pasa por el origen, ¿no? Donde los vectores directores de ese plano serían estos dos vectores que se muestran acá. Acá estaría la ecuación escrita, la ecuación vectorial escrita de ese plano, de su espacio S. Bien, entonces, si yo tengo que ahora encontrar, es fácil ahora encontrar una base
de ese subespacio, porque yo ya sé geométricamente que representa un plano de R3, cuyos vectores directores son los que se manifiestan acá. Entonces, tomando esos vectores directores como vectores de mi base, sé que esos vectores me generan el plano y son linealmente independientes, porque para poder generar un plano necesito que esos dos vectores no sean paralelos, ¿sí? Entonces, estaría determinando una base de ese plano, ¿sí? O cualquier otro vector, ¿sí? Que me genere otros dos vectores que me generen el mismo plano, ¿sí? Esta es una. Bien, y la dimensión de este subespacio es 2. Bueno, visto esto, vamos a pasar a encontrar o hallar bases del espacio de soluciones y a observar qué relación hay entre la cantidad de ecuaciones linealmente independientes y la dimensión. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el ejemplo 3 se nos pide hallar una base del subespacio que está escrito por estas dos ecuaciones, ¿sí? Estamos en R3, en ese espacio vectorial, ¿sí? Y el subespacio que se nos presenta surge a partir de estas ecuaciones. Y nos pide también la dimensión. Entonces, fíjense que este subespacio que tiene esta ecuación y esta otra que aparece aquí, son las ecuaciones de planos. O sea, son las ecuaciones de dos planos, ¿sí? Que es lo que estoy escribiendo acá abajo. Entonces, fíjense que esos planos no son paralelos, porque si uno mira los vectores normales de cada uno de esos planos, cuyos vectores normales no son paralelos. Entonces, si los dos planos no son paralelos, quiere decir que estos dos planos se van a intersectar ¿en qué? Que ya vimos, en una recta de R3 en este caso, porque o sea, estamos parados en R3, ¿no? Entonces, la intersección de estos dos planos nos va a generar una recta de R3. Entonces, ese subespacio S, en definitiva, que está escrito de esa manera, representa una recta de R3. Ahora bien, para poder encontrar una base de ese subespacio S, o sea, de una base de esa recta, debemos saber quién es esa recta. Entonces, para saber quién es esa recta, vamos a tener que resolver la intersección entre esos dos planos, ¿sí? O sea, nos pudimos adelantar en todo esto, pero tenemos que hacer las cuentas igual. Bien, entonces, al hacer la intersección de estos dos planos, vemos que la solución está representada por el siguiente vector, ¿sí? Entonces, sacando factor común x sub 3, fíjense que llegamos a la ecuación de una recta de R3, cuyo vector director sería el vector 1 menos 5, 1. ¿Sí? Entonces, si uno tiene que armar una base de del espacio de soluciones que está representado por el subespacio S, podemos tomar este vector, ¿sí? El vector que genera esa recta, y la dimensión de este espacio S sería 1. ¿Sí? Bueno, aquí se observa que cuando un subespacio está dado como un sistema de ecuaciones, como acabamos de ver, que eran la intersección de dos ecuaciones, la dimensión del subespacio es la dimensión del espacio menos la cantidad de ecuaciones linealmente independientes. Entonces, en el ejemplo que acabamos de ver, estábamos parados en R3, o sea que la dimensión del espacio es R3. La cantidad de ecuaciones linealmente independientes, o sea, cuando uno triangula este sistema, la cantidad de ecuaciones linealmente independientes es 2, ¿sí? Yo acá no lo triangulé para ahorrarme las cuentas, digamos, pero bueno, uno rápidamente puede observar que esta ecuación no es un múltiplo de la de arriba. Entonces, la cantidad de ecuaciones linealmente independientes, o si triangulo el sistema, me van a quedar 2 ecuaciones, ¿sí? Entonces, la cantidad de ecuaciones linealmente independientes en el sistema triangulado, lo tengo que mirar ahí, es 2. Entonces, ¿cuál va a ser la dimensión de este subespacio S? La dimensión de S va a ser
3, que era el espacio en el que estábamos trabajando, R3, menos la cantidad de ecuaciones linealmente independientes, que son 2, y eso nos da 1. ¿Sí? O sea, uno se podría anticipar acá, a esta altura, ¿sí? Bueno, cuando termina de triangular el sistema, se podría anticipar o decir ahí cuál es la dimensión de este subespacio S. ¿Sí? Bien. Bueno, es decir que si el subespacio se nos presenta como con distintas ecuaciones, ¿sí? Lo que hay que hacer es ver qué se genera de la intersección de esas ecuaciones. Y ahí vamos a poder encontrar o hallar la base de ese subespacio S. Bueno, por último vamos a ver subespacios contenidos en otro. Ustedes tienen en la teoría que si S y T son subespacios, para ver que S está contenido o es igual a T, basta con ver que los vectores generadores de S están en T. Acá propongo un ejemplo para decidir si S está contenido o es igual a T, de acuerdo a diferentes situaciones que se nos pueden llegar a presentar. Entonces, la primera situación se presenta a el generador de S y los generadores de T. Entonces, debemos observar si el generador de S está en los generadores de T. Entonces, para ello, basta con ver si el generador de S es combinación lineal de los generadores de T. Entonces, rápidamente se observa que sí, que el generador de S lo podemos escribir como combinación lineal de los generadores de T, con lo cual concluimos que S está incluido en T. Ahora bien, se nos puede presentar esta otra situación donde se nos da el generador de S, pero T se presenta en forma de ecuación. No se dicen quiénes son los generadores. Entonces, acá, si nosotros tenemos que observar si el generador de S está dentro de los generadores de T, pero nosotros ya sabemos quién es la ecuación de T, ¿sí? Basta con reemplazar el generador de S en la ecuación de T y observar que esa ecuación se satisface, ¿sí? Entonces, de esa manera, observamos, ¿sí? Como sucede acá, que el generador de S está dentro de los generadores de T. Entonces, S está incluido en T. Si no me convence este procedimiento, podría ir al procedimiento anterior, o sea, observar los generadores de este plano, ¿sí? Y hacer lo que acabamos de hacer en el ítem A. Y otra situación es viceversa, ¿no? Es decir, que se nos presente a S como ecuación y los generadores de T de este otro lado, ¿no? O sea, y a T como generador, los generadores de T, perdón. Bueno, entonces, acá tenemos un poquito más de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos analizar, ahí sí estamos obligados a analizar quiénes son los generadores de S, ¿sí? En este caso, fíjense, S se nos presenta, son dos ecuaciones de planos, o sea, dos planos, estamos en R3, entonces debemos buscar el generador de S. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es buscar la intersección de esos dos planos, ¿sí? Se observa que esos dos planos no son paralelos, con lo cual la intersección nos va a dar una recta de R3, y bueno, vamos a encontrar que la intersección es justamente esta recta de R3, ¿sí? A partir de la intersección de estos dos planos. Entonces, acá vemos que S, en definitiva, es esta recta, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería el generador de este? Puedo tomar el vector director o algún paralelo a él de la recta para generar S, ¿sí? Entonces, una vez que tengo el generador de S, y como conozco los generadores de T, tendría que plantear la combinación lineal, o sea, tendría que ver si al vector generador de S lo puedo escribir como combinación lineal de los vectores generadores de T. Lo que hicimos en el ítem A, de arriba, acá arriba, ¿no? Acá, lo que hicimos acá. Bueno, como justo estoy en el mismo ejemplo, nada más que se los planteé, es
el S y T son los mismos, nada más planteados de diferente manera. Bueno, vamos a llegar a que S está incluido en T, ¿sí? Fíjense que ponemos que S está estrictamente incluido en T porque tienen diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión de S es 1 y la dimensión de T es 2. Bueno, espero haber sido útil con estos videos. Les deseo éxitos en la práctica. Bueno, nos estamos viendo. Hasta luego.